una hora cuesta mucho. Así que durante esta hora vamos a estar con ustedes, señora Zuleima y señor Henry. El micrófono es suyo. Bienvenidos al espacio de Camino a las Grandes Ligas junto a la Fundación COPS, Fundación FUSAN, que el señor José Pico también es otra persona que nos ha apoyado muchísimo en todo lo que hemos venido haciendo en capacitaciones. Así que pues nada, bienvenidos acá a este espacio que ahora es de ustedes también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Ray, muchas gracias a Gabriela, a la Fundación CAP por la invitación. Para nosotros es un placer entregarles un poquito de lo poquito que hoy sabemos y tenemos del conocimiento, entendiendo de que este es un acercamiento para la población en general. O sea, no estamos haciendo algo muy técnico, algo que esté al alcance del entendimiento de una persona o una población en general. Bueno, para mí es un privilegio de verdad estar aquí acompañándolos, un gusto. Bienvenidos a todos. De verdad que la idea, como bien lo dice Henry, es tratar de compartir elementos que puedan ustedes también, porque no conocemos la dinámica de sus reuniones, entonces lo hicimos en un nivel básico para que esperamos que nos inviten en otras oportunidades, poder de acuerdo a sus necesidades, porque cuando ya Gabriel tuvo pues el placer de invitarnos y el gusto, Henry le decía, vamos a empezar en un ambiente básico y ya seguramente con los elementos más técnicos y las necesidades de la fundación, se pueda ofrecer también otras capacitaciones. Entonces, sin más, pues ya nos hicieron una presentación bastante profunda. Son muchos años aquí entre los dos de experiencia desde el ámbito laboral. Pues Henry y yo fuimos instructores de natación por muchos años en la Caja de Compensación Confama. Para las personas que nos están acompañando, República Dominicana, Panamá, México, eso es como una especie de entidad que te ofrece actividades para el bienestar de las personas, desde la parte de la cultura, la educación y el deporte. Y allí tuvimos la oportunidad como de hacer nuestros pinitos desde la licenciatura en educación física. Además, en la Liga de Natación de Antioquia, pero ustedes son como de un área deportiva más ruda, yo no sé cómo llamarla, exigente, y uno allá metidito en el agua no siente ni la fuerza de la gravedad, o sea que estamos hablando de dos ámbitos deportivos diferentes, pero eso no da, digamos, como no permite ir más allá. Entonces, queremos hoy compartir este espacio, esperamos que le saquen el mayor provecho. Está elaborado y diseñado para una población en general. No sé si en el chat nos quieran compartir si hay alguien del área de la salud, alguien que se dedique a ese ambiente de alimentación, nutrición, en la parte de medicina. Si de pronto ustedes, alguno de los que me está escuchando, nos pueda... Odontólogo de la Universidad de Antioquia. Aquí tenemos, pero aparece de la fundación. Fundación FUSAN, él es José Pico. José Pico. El que mencionó. Odontólogo. Gracias, José. Muchas gracias, José. Así que bienvenido también. Y bueno, como lo decíamos, vamos a utilizar un nivel básico. Yo creo que vale la pena entonces entrar en materia para que optimicemos el tiempo, ¿les parece? Perfecto, bienvenido. De pronto ahí en el camino vamos compartiendo pantalla y no compartiendo pantalla para que nos vamos entrando en confianza con algunos de los conceptos. Bueno, ahí tenemos, esa es la invitación es hablar de procesos adaptativos. Yo creo que todos ustedes los han vivido en familia, los han vivido con su equipo de entrenamiento, y para nosotros no es ajeno porque realmente estar en casa nos llevó a tomar medidas frente a la dinámica de la actividad física y la alimentación. Yo creo que ustedes ya han estado en cursos, entrenamientos, ya han escuchado mucha información, si ya han estado estos 6 meses conectados a ella, yo creo que no es ajeno a lo que vamos a hablar. Así que alimentación y ejercicio hacen parte del día a día y nos acompañan en esta realidad. Esa es nuestra empresa, Integramos Bienestar. Es una firma que Henry y yo desarrollamos para ofrecer servicios de bienestar a las personas en los diferentes ambientes laborales. Muy bien.
esta es una imagen de la Fundación Colombiana del Corazón. Aquí ustedes se encuentran ya en estos días para que aprovechen, ingresen a la Fundación de Cardiología y a la Fundación Corazones Responsables. Se está promoviendo el mes del corazón. Así que no es ajeno a que ustedes que trabajan con la actividad física y trabajan con los diferentes sistemas cardiovascular, nervioso, muscular, óseo, todos estos sistemas que acompañan esa rama tan grande que es el cuerpo, vale la pena también que promuevan esa parte del ejercicio. Y la pueden encontrar en las redes sociales. Es ahorita el 26 y el 27 de septiembre. Y esta es una frase que nos encontramos comúnmente, no solo en cuarentena, porque en la consulta tradicionalmente las personas dicen, no, tener un tapabocas para que se me quite las ganas de comer. Y resulta que nos encontramos en esta cuarentena que creí que el tapabocas era para evitar comer de todo lo que hay en la nevera. Y es probable que muchos de ustedes y en sus familias hayan encontrado como una dinámica muy normal de levantarse, ir a la cocina, de la nevera al computador, del computador a la habitación del televisor y así sucesivamente. Y nos encontramos con una dinámica que eso no lo teníamos antes. Antes que teníamos la tiendita del frente, no sé si es el lenguaje de pronto común para ustedes, el mini mercado, el restaurante, la zona de comidas, que de pronto donde uno trabaja encuentra el acceso. O por qué no, los deportistas que llevan su canastica de mecato para hacer la venta. Yo no sé si para Gabriel es familiar ya el término mecato, dulcería, no sé cómo más le mencionan, pero es la forma de sustentar muchas veces la economía dentro de los mismos deportistas. Pero ahí sí no hay tapabocas que valga, o sea, ahí está el gusto, el deseo de comer algo diferente, porque está el acceso a ese alimento. Y conocimos mucha dinámica de ansiedad, deportistas que de pronto manifestaron que esa era su etapa. Les quiero compartir, ahorita estoy atendiendo a un deportista de waterpolo y él subió 10 kilos en 6 meses. 10 kilos en 6 meses. Y en esa etapa su entrenamiento fue mínimo. Entonces es probable que nos estemos encontrando con ganancias de peso, recordándoles a todos que el peso es una medida global, pero que lo debemos diferenciar de la masa muscular, del tejido graso, del agua corporal total, del tejido magro y del agua, y ya les dije, del agua corporal total. ¿Qué pasa? Que en esos procesos y en esa dinámica, como nos tomó por sorpresa, entra el tema del estrés, la preocupación, el deseo también por evitar ganar peso, pero eso se conecta, o sea, somos una sinergia de todos los sistemas y eso tiene repercusiones bien significativas. Así que si la realidad no se adapta a la alimentación saludable, ¿qué más tenemos a nuestro alcance? Es decir, si esta dinámica que nos tomó por sorpresa a todos, no lo ajustamos y no acomodamos, sino que nos dejamos llevar por esa sensación de angustia, miedo, porque no nos digamos mentiras para todos los que están conectados, donde tuviéramos una entidad de televisión enmarcada a generar bienestar, a promover la cultura deportiva, los hábitos alimentarios, seguramente estaríamos evitando la aparición de enfermedades crónicas como lo que está apareciendo hoy en día con diabetes, obesidad, hipertensión y demás. Así que sí podemos hacer esos procesos adaptativos. Y aquí tenemos, yo creo que ustedes, de pronto me hizo falta un poquito más de información para poder enfocar la sesión, pero quiero hablarles en general. Esto es un dato de la UNICEF. Aquí hay una entidad que se llama Ciudades Amigas de la Infancia. Y resulta y sucede que allí, en marzo del 2020, estábamos empezando cuarentena para el caso de Colombia, que nosotros ya el 18 nos informaron que teníamos que estar, y allí nos estaban diciendo, ojo con esto, el confinamiento puede poner en riesgo la salud de los niños y niñas con sobrepeso u obesidad. O sea, no nos estaban diciendo que los niños se iban a volver con sobrepeso o obesidad, nos estaban diciendo que ya los que tienen sobrepeso y obesidad puede generar, digamos, esa tasa que aumente más en los hogares, especialmente con los de menos ingresos. Y ahí es donde nosotros como nutricionistas hablamos de la dualidad de la malnutrición. ¿Cómo así que en casas donde hay bajos ingresos hay sobrepeso y obesidad? Yo creo que ustedes ya más o menos saben por qué. Hay digamos, un interés por consumir
altas cantidades de alimentos con concentraciones de azúcares y dulces, pero no porque lo quieran hacer, es porque nos hace falta brindar mayor información. Y en tiempos de crisis no debemos olvidar que el acceso a una alimentación saludable es un derecho de todos los niños y niñas. Eso no es de ahora, de confinamiento. Eso son políticas públicas de alimentación y nutrición que se deben saber desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no estábamos preparados para recibir una situación de esto. Y aquí encontramos un tema muy importante y les estoy hablando de atrás para adelante. O sea, ya en mayo del 2020 nos estaban hablando que la ansiedad por comer en tiempos de cuarentena iban a poner en alerta a muchas familias porque ya estaban diciendo, hey, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa cuando estamos todos en casa? Y aquí nos dicen que el ejercicio y la rutina, digamos, la rutina de actividad física, los alimentos naturales, reales, no la comida, digamos, enlatada, procesada, en bolsitas, en paquetes, que sabemos que pierde su calidad nutricional, son fundamentales para mantener una vida saludable. Pero eso, vuelvo y les digo, hace parte de un proceso formativo. A nosotros nos educaron para vivir en cuarentena. No teníamos la formación en estilos de vida saludable para eso. Y con esto, digamos, voy cerrando esa parte de hábitos, porque también más o menos en estas fechas, a principios, se decía que más o menos tras unas cuantas semanas de confinamiento ya se estaban advirtiendo temas de sobrepeso y obesidad. En términos puntuales, cuando nos sometemos a esta situación, porque ya muchas instituciones, yo creo que ustedes ya han escuchado mucho de esta información, pero todos estábamos preocupados por el tema del sobrepeso y la obesidad. ¿Qué pasa en una familia donde no estaba el papá, la mamá y el hijo en el mismo momento y el hijo tenía el restaurante escolar? La mamá no tenía ni idea de hacer preparaciones de alimentos porque había solucionado, entre comillas, el tema de la alimentación de sus niños. Hablemoslo desde el ámbito deportivo, que no sé, perdón, aquí un paréntesis chiquito. Estos son unos pequeños mensajes que empecé a recibir de mis pacientes en plena temporada de confinamiento. Ya el 31 de marzo, a la luz de la noticia que acabo de mostrarles, aquí me dice, estaba haciéndole el seguimiento a alguien, me dice, cuando pase esto, le pido cita. Ojalá no me engorde con este encierro, me voy a devolver. Los especialistas ya estaban advirtiendo el tema del sobrepeso y la obesidad, y les estoy contando de alguien que ya venía con resultados. Muchas gracias, cuídese. Entonces yo le puse aquí, para que no baje la guardia, fulana de tal, eres muy juiciosa, te va a ir muy bien. Porque yo creo que ustedes trabajan con sus deportistas también el tema de la programación neurolingüística. O sea, ¿qué va a pasar también con esos mensajes que nos decimos a la hora de estar enfrentando una situación como esta? Entonces me dice que gracias, ya después el 3 de abril seguimos. Por aquí el 14, otra paciente con su familia había dicho que habían empezado nuevamente a recuperar sus hábitos porque subió 2 kilos. Hasta Pedro, que es el esposo, se pegó a la dieta. Ojalá pueda bajar otra vez. Muchachos, miren, es la preocupación. De acá para allá, de aquí para allá, esta era la preocupación en esa etapa. Entonces, Marta, buen día, que bien, estaré atenta a cualquier inquietud. Si necesitas algunos ajustes, lo hacemos por videollamada. Hola, Zuli, buenos días, ojalá sí pueda bajar fácil. O sea, la preocupación constante. Las personas no están preguntando, Zuleima, ¿me das una cita para verificar si mi concentración de antioxidantes está buena? O sea, ¿cuántos de ustedes se han preocupado? ¿Cuánto resveratrol han comido en confinamiento? ¿Cuántos de ustedes se han preocupado por decir cuántos carotenoides me he consumido en la fase de cuarentena? Estamos hablando de antioxidantes, tranquilos que no se tienen que aprender esos términos. ¿O cuántos de ustedes han hecho el cálculo de cuánto selenio he consumido en cuarentena? O sea, son minerales, son sustancias que requerimos como etapa de antioxidante, pero siempre está la preocupación de la parte de la alimentación. Entonces, ¿la idea cuál es? Intentar adaptar una alimentación saludable a la realidad. O sea, esta es la meta. Realmente es la invitación. Seguramente ya, dependiendo de donde nos estés saludando, visitando en esta conferencia, estás notando si sí o no se han dado esos cambios desde la composición corporal y si le hicieron frente a ese tema de hábitos alimentarios. Entonces, aquí hay algo bien interesante y es este.
si vamos a entrar en tema del ejercicio, a los deportistas también les pasó. ¿Qué les sucedió a los deportistas? Aquí tenemos a uno de ellos, Eden Hazard, que dice, para mí también es complicado, pero intento no comer mucho, intento no ir mucho a la despensa. ¿Con qué empezamos esta presentación? Con la nevera, con la cocina, que la tengo aquí al lado, pero no es fácil. No sé si ustedes ya hicieron algún cuestionario con sus deportistas, cuántos tuvieron, digamos, la posibilidad de variar su alimentación, porque habría que mirar también los recursos, a muchos la parte financiera también los impactó demasiado, hay que mirar los recursos, la disponibilidad, el acceso a los alimentos, su estado fisiológico, si cambió la dinámica digestiva, si se presentaron estreñimientos, muchachos, eso no se veía tanto. Hoy en día hay más estreñimiento que cuando nos estábamos desplazando, se aumenta el estreñimiento estando sedentarios, pero está equiparándose los niveles de estreñimiento a cuando también caminábamos. Entonces esto dice un futbolista que, digamos, para él tiene su dieta, porque aquí básicamente él dice, tiene su plan de alimentación que se lo envió el Real Madrid, tiene pues posibilidades de esta alternativa, pero muchas personas están viviendo esta situación al pasar tanto tiempo en aislamiento, que va a favorecer el aumento de las estrés y refleja pues el alto consumo de energía a partir de los alimentos. Otras personas que optaron por mejorar sus hábitos alimentarios, entonces, ¿qué iniciativa tomaron? Porciones más pequeñas. ¿Para qué? Para disminuir esa carga calórica y, digamos, sentirse mucho mejor. Entonces, cada uno, desde el punto de vista de la actividad física, de la alimentación, de la nutrición, inicia con decisiones diferentes. Y aquí tenemos entonces que la invitación es ¿cuál? Principalmente cuidar la salud. Eso incluye alimentación, eso incluye oración, estar en paz, en tranquilidad, pero todo eso habla, como Henry lo menciona, mantener en equilibrio las bolitas del Malabar en el aire, salud, bienestar, actividad física, todo eso tiene mucho que ver. Así que estamos invitados todos, no solamente a pensar en este tema desde el punto de vista del peso corporal, sino del bienestar en general. Entonces aquí tenemos recomendaciones desde el punto de vista del Ministerio de la Protección Social, que seguramente ya muchos de ustedes también han considerado. En esta primera parte, entonces, contarles que desde el ámbito de la alimentación y nutrición, si vamos a hablar de un proceso adaptativo, necesitamos conocer los principios de una alimentación saludable. Y déjenme decirles que como estamos en el boom de las redes sociales, hoy más que nunca, de esto sí que hay tela para cortar. O sea, que muchos de ustedes ya traen un conocimiento, que hoy se encuentran con una información. Yo no vine aquí a decirles la verdad absoluta, vine a poner en consideración unos principios básicos que espero ustedes, si van a tomar noticas, estén muy atentos, porque todos ellos están enfocados a unas necesidades específicas. No es lo mismo hablar de alimentación balanceada en un deportista de alto rendimiento que hablar de un escolar que se dedica solamente a hacer la actividad física de la universidad o del colegio. No es lo mismo hablar de requerimientos calóricos y nutricionales en un deportista de alto rendimiento versus a un joven o a un niño que solamente va de la casa al colegio, del colegio al computador, de la casa al computador, etc. Entonces, esos principios básicos son alimentación balanceada, variada, moderada y fraccionada. Aquí me falta uno que es inocua. Como hoy nos estamos lavando las manos y estamos haciendo un proceso de higiene más que nunca, una de las preocupaciones que tienen los pediatras, yo creo que aquí que está, José se llama el de odontología. El odontólogo es José. Creo que es José, el odontólogo. José, de la preocupación en el ámbito de la salud es que antes todos no teníamos tanta preocupación por llegar a lavarnos, a bañarnos, a tener todo limpio. Y resulta que, no sé si les pasó a ustedes, pero en la infancia, a mí en lo particular, que fui tan juguetona de brincar lazo, de tirar la pelota, en fin, muchas veces se me olvidaba entrar y lavarme las manos antes de comer. Era la pelea de los padres de familia con uno. Pero hoy la gran preocupación es que esas bacterias a las que estábamos expuestos antes, hoy los niños que están desescolarizados, que ya no comparten el bombón, la chocolatina, que ellos se pasan y se comparten todo, esa carga de exposición que no se está teniendo ahora
hablan los expertos de que es probable que cuando se desmonte la cuarentena y aparezca la posibilidad de esa interacción, pueden aparecer otro número de enfermedades. Así que esa disminución, esa exposición a esos agentes bacterianos, a esos virus, a los hongos, a las bacterias, a ese mundo tan grande de los microorganismos, también puede generar, digamos, otra aparición de enfermedades. Así que eso es algo preocupante también para la parte del área de la salud. Entonces, cuando hablamos de alimentación balanceada, en esos principios básicos de la alimentación, está relacionándome a ese grupo amplio de alimentos que yo puedo seleccionar y que de acuerdo a mi requerimiento, Zuleima, que pesa 53 kilos, mide 1,59, puede consumirse X cantidad de energía con macro y micronutrientes y antioxidantes, va a cubrir esas necesidades con algunos grupos de alimentos. Asimismo, para las diferentes etapas del ciclo vital, la gestante, el niño, el adolescente. Cuando hablamos de variedad, aquí sí les dejo un dato básico. Ojalá ustedes se conocen, yo creo, ahí en el chat nos pueden compartir cuántos de ustedes hacen un desayuno igual. Lo que desayunan es lo mismo que cenan. Tranquilos, ustedes mismos se pueden evaluar. Bueno, desayuno una harina con una proteína, pero cuando ceno estoy consumiendo casi lo mismo, la misma harina, la misma proteína, pero no hay una variedad de colores. O sea, hoy, desde el punto de vista de salud, se recomienda de 5 a 9 porciones entre frutas y vegetales. De 5 a 9. Desde que se hizo la encuesta de fitonutrientes a nivel mundial, varios países estuvieron en ese estudio y se encontró que 4 de cada 5 personas no consumen más de 2 porciones de fruta al día. Y yo creo que eso es mucho, porque yo me lo encuentro a diario en la consulta. El tema de las frutas y las verduras sigue siendo, y se los decía en la clase que tuvimos con el grupo de Gabriel, ahorita en entrenamiento deportivo, o sea, la variedad hoy en día, digamos, se la estamos dejando más o a las posibilidades, porque es probable que tú tengas los recursos, pero no tengas la posibilidad de acceder a ese grupo de alimento, o se lo estamos permitiendo o lo estamos dejando pasar por alto por gustos y rechazos. No me gusta la remolacha, no me gusta el brócoli, y eso mismo, entonces el niño de tu casa, tu hijo, no me gusta el brócoli, pero nunca lo probó, no me gusta la remolacha, pero nunca la probó, pero ese patrón se va pasando de generación en generación. Muchachos, hay que variar la alimentación, enriquezcan las preparaciones del desayuno con vegetales, se pueden hacer omelette deliciosos, ahorita les voy a mostrar unos ejemplos de menú para que los tengan presentes. Moderada, específicamente en cuáles, azúcares, dulces, algunos carbohidratos simples específicamente, y fraccionada que cumpla. Hoy en día ya hay un término que está de moda que se llama crononutrición, y esa crononutrición me habla también de ese fraccionamiento de acuerdo al estilo de vida que cada uno de nosotros llevamos. Así que estos principios se suman principalmente a alcanzar unos hábitos de vida o digamos unos hábitos, un estilo de vida saludable. Aquí entonces principalmente ¿cuál es la invitación y cómo alcanzarlos? Buscar alimentos reales, decir que puedas preparar. La invitación es a que en casa busquemos esos vegetales, las legumbres, hacer de pronto como esa interacción con los niños y obviamente esas encuestas que se pueden hacer con los deportistas del perfil alimentario de cuarentena. Ustedes como fundación pueden empezar, digamos, a elaborar estrategias para que puedan compartir con la familia y los deportistas cuál ha sido el patrón alimentario en cuarentena. Preguntar cuál ha sido la frecuencia de consumo en los últimos 4 meses en cuanto a frutas de color rojo, en cuanto a vegetales de tono verde, en cuanto a la ingesta de productos fuentes de proteína, tan. Y eso puede generar un perfil que ustedes mismos pueden evaluar, que puede estar sucediendo en un cuerpo de un deportista cuando ha estado, digamos, alejado de una alimentación balanceada. Enfocarnos en ganar salud y no en perder peso. Les decía ahorita, los pacientes, las personas y los deportistas, que también es muy importante mencionar, lo que están ganando peso de esta manera, como les contaba ahorita, es importante también decirles, es que somos un ser integral que necesita varias formas de alcanzar ese bienestar. Trabajar mente y corazón en estos momentos de incertidumbre. Yo creo que ustedes cuentan de pronto con profesionales
que los pueden orientar a ello. Activar el cuerpo para soltar el estrés. Les contaba de este deportista de waterpolo que dentro de su dinámica fue tanta la angustia y el temor de que su mamá no se contagiara, porque la mamá tiene diferentes patologías, que lo llevó a él a generar cierta protección, pero descuidó también su salud y su bienestar. Y mire la importancia también de vigilar y estar pendientes de esta dinámica dentro de casa, contar con una rutina para el autocontrol. Y esa rutina de autocontrol, yo siempre les digo a las personas que están en el ámbito de cuidarse con la alimentación, es bueno, cuando sientes ese deseo de comer, ¿en qué piensas? ¿En salir a caminar o en ir a la nevera? ¿O en qué piensas? ¿En escuchar un audio, digamos, de esos que te hacen reflexionar, o principalmente en ir a ver qué hay en la alacena? Hay que buscar también esas medidas de autocontrol que son tan importantes. Y en este mundo tan amplio de hablar de alimentación y nutrición, vamos a tocar algunos aspectos básicos de lo que son esos macro y micronutrientes y los fitonutrientes. Aquí tenemos algunos de ellos, entonces vamos a mencionar principalmente los grandes, esos macronutrientes que nos aportan principalmente aminoácidos, las proteínas, fuentes principalmente de aminoácidos, y como se está hablando hoy en cuarentena tanto de proteger el sistema inmune, es una de las principales fuentes de proteger las células del sistema inmune. Nosotros tenemos un sistema inmune innato y adaptativo, y las proteínas en el ámbito deportivo han estado muy enfocadas a la ganancia de masa muscular. Y nos falta orientar también esa parte de los nutrientes a recibir información relacionada como a ese proceso de formación de células que nos van a proteger. Especialmente, pues, cuando hablamos de proteínas, eso es un capítulo muy grande. Las de origen animal tienen un alto valor biológico. Ustedes saben que cuando se consumen la mezcla de cereales con leguminosas, que son fuentes de proteína de origen vegetal, aumentan la biodisponibilidad. O sea que se puede hablar de algunas proteínas completas porque se complementan para reunir esas características con los aminoácidos, y obviamente ellas participan pues dentro de ese proceso formador y de mantenimiento de la masa muscular. Invitación número 1, si me están escuchando los deportistas, muy importante la proteína, sí, pero ella también cumple funciones protectoras en el sistema inmunológico. Cuando hablamos de carbohidratos hay que hablar de dos grupos, los simples, que no es que sean simples, son carbohidratos que rápidamente son aprovechados por el organismo. Ahí encontramos la miel, el azúcar, la panela, todos ellos que rápidamente se van a absorber para generar esa energía. Y los complejos, donde está la papa, la yuca, el plátano, las pastas, el arroz, todos ellos que van a demorarse un poquitico en el proceso digestivo, traen una carga de fibra un poquito más alta y van a favorecer unos procesos en el tránsito intestinal. Aquí algunos ejemplos, son fuentes principales de energía. Y los carbohidratos, especialmente los que vienen con su cascarilla, los integrales, traen fuentes de vitaminas y minerales que también son importantes para el bienestar. Y el último de los macro, el grupo grande, que están las grasas, ellas principalmente entonces aportan calorías. Es un gramito de grasa nos aporta 9 calorías, un gramo de carbohidrato y un gramo de proteína nos aporta 4 calorías. En términos de energía, ellas pues van a aportar más, pero lo importante es que las grasas también van a participar en el proceso de formación de hormonas, van a participar en el transporte de las vitaminas liposolubles, la vitamina A, D, E y K, y ellas también, digamos, de alguna manera van a proteger las vísceras para que ellas tengan un proceso de amortiguación que es importante ante cualquier trauma. O sea que también es interesante. Y dentro de los micro, digamos de esos macro, que sabemos que los encontramos en la naturaleza en abundancia, los minerales, las vitaminas y los fitonutrientes son tan importantes para guardar ese equilibrio. Y ojo con esto, estas vitaminas, minerales y fitonutrientes participan en los procesos metabólicos del carbohidrato, la proteína y las grasas. Eso es importante también saberlo porque la gente tiene la creencia de que las vitaminas lo engordan y resulta que ellas participan como cofactores en esos procesos metabólicos. O sea que ahí les queda también muy importante ese mensaje para que lo pongan a consideración dentro de esos procesos metabólicos. Y aquí un pequeño test. Vamos a poner a las personas del chat a participar. Espero que estén ahí bien conectados. No sé, ahí... Bueno, Gabriel, ahí pues sería un participante pasivo.
Tranquilo, tranquilo, no se preocupe. Aquí tenemos un pequeño tamizaje, vamos a hacer un abordaje, espero me ayuden en el chat. Esta información veo que está quedando grabada, ok, pero no va a salir a la luz pública, así que el que quiera participar, hombres y mujeres, que nos quieran decir, yo espero que para, digamos, en efectos prácticos, si nos colaboran primero las mujeres en participar, lo que les queríamos solamente socializar es lo siguiente. Esto es un tamizaje básico. Aquí no estamos tomando pliegues cutáneos, no estamos tomando perímetros. No sé si me estoy dando a entender con lo que les estoy diciendo. Pliegues con el adipómetro, perímetros con la cinta métrica, pero si no tenemos esos equipos en este momento, cada uno de ustedes visualice en la parte superior las mujeres y en la parte inferior los hombres. Si no quieren salir a la luz pública, tranquilos, hagan esta valoración de una forma muy consciente y vamos a mirar cada uno de estas figuritas si más o menos da un perfil de cómo se encuentra en este momento. Mujeres que más o menos estén entre una franja del 25 y el 30%, vamos a mirar, yo no sé si aquí está el chat, para que le echemos un vistazo si alguien nos está contestando. Hasta los momentos, doctora, no. Hasta el Pero momento nadie, tranquilo. nos saludan de Venezuela. El doctor Frank Heredia, nutricionista, colega. ¡Ay, qué bien! Muchas gracias, bienvenido. Bienvenido. Ya ahí Antonella considera que están un 20%. Ok, Antonella, muy atlética, súper. Muy bien. Antonella. Sí, claro, no vamos a tocar aquí ni herir susceptibilidades. Vamos a dejar que cada uno haga su evaluación. Porque van a quedar a la luz pública a nivel del mundo, Panamá, México, Costa Rica, o sea que ahí vamos a dejar más bien top secret de cómo están. Pero si realmente hay una herramienta que puedan utilizar o si ya están digamos, en alerta, los invito para que ustedes mismos hablen con sus entrenadores, con las personas de la fundación, para que hagan algún tipo de intervención. Ok, listo. Ahí tenemos sí. A Ángel, 20%, y Artur Falcón quiere intervenir. No sé si le damos que opine algo que quiere preguntar. Démosle la palabra si de pronto nos puede dejar la preguntita Gabriel para agilizar y en la parte final. Okay. Si les parece. Listo. Ya hay varios, 15% dice otra persona, otra persona dice el 20%. Ahí se van animando. Yo digo que estoy en el 25%. Estamos en la bolsa de valores. ¿Quién da más y quién da menos? Ray, tú estás en el 8%. Oye, yo debo estar como en el 5% porque estoy flaquito, pero puedo hacer pesito y todo. Muy bien, muy bien. Bien, entendiendo ahí, muchachos, que esta lámina que ven ahí es una forma subjetiva de evaluar, entendiendo que cada uno de donde esté, del país o de las circunstancias que hoy trabaje, pues hay elementos que desde el laboratorio o desde la parte práctica, adipómetros, pesas especiales, pues nos puede dar unos porcentajes de grasa un poquito más acertados, pero esto es una herramienta básica donde en cierta forma a través de la propia percepción puedo hablar a la persona desde los porcentajes de grasa. Y bueno, no solamente ustedes, o sea, sus familias, ¿a quién le han visto aumentar el perímetro abdominal? Porque yo les traigo esta lámina. O sea, eso es autopercepción. Y autopercepción me permite también identificar cuáles prendas de vestir me estoy poniendo más frecuente en casa. O sea, porque la tarea que tienen ustedes es volverse a ponerse. Aquí hay personas de empresas, de oficina, de universidad, que tengan que llevar el uniforme del equipo, del entrenamiento. Revisen bien y vuélvanse a poner. ¿Cuál va a ser ese punto de partida? Porque puede que no estés en un 30% de grasa, pero ya no te ajusta el pantalón que te ponías o la sudadera para ir a entrenar. No, y el ropero hoy por cuarentena y todo este cuento de la pandemia, posiblemente el ropero no rota como antes. Así es. Pero no rota por antes, precisamente por eso, porque vienen unas consecuencias de peso que definitivamente te obliga a utilizar las mismas prendas. A utilizar las mismas prendas, así que a remover ese ropero en la casa para que no nos pase lo de Mafalda y esperar hasta el verano
para que no les sirva sino el abanico. Así que esa es la invitación. Y como estamos hablando de sobrepeso, yo les traje y les quiero compartir un estudio donde se ha hablado mucho y se ha indagado acerca de la importancia de lo que es el té o el uso de antioxidantes para mejorar la parte metabólica. Y aquí vale la pena en estas revisiones contarles que básicamente dentro de estos estudios, esto es un estudio del 2017, pero realmente hay algunos más recientes, donde básicamente lo que se está evaluando es el impacto del consumo de té verde, pero por su contenido de epigalato-catequina galato. Tranquilos. Eso traduce un antioxidante. ¿Listo? Más fácil decir el antioxidante del té que decir la epigalato-catequina 3-galato. Muchas gracias por la aclaración. Ya me estaba enredando. Ahí tiene un fanático del té verde, Ray Kepler. Ok. Y ahí hay algo muy importante y es que el té verde hay que conocer el origen, saber la concentración, ahí estamos viendo, conocer la concentración y porque, bueno, muchas veces nos venden la idea de un té, de sobrecito, de papeleta, que lo que genera es un efecto laxante y ese efecto laxante hace que dentro de la misma molécula no se esté protegiendo la sustancia como tal y no esté permitiendo el ingreso por la membrana intestinal. O sea que mucho ojo, que no estoy recomendando té verde sin que ustedes conozcan las características específicas de los transportadores de ese té para que pueda ser absorbido y asimilado. Si te está produciendo un efecto laxante, es decir, te genera diarrea, hay que evitar la ingesta de ese té. ¿Listo? Porque no se trata de perder peso a expensas de tejido, de agua y de tu masa, de tu microbiota intestinal. Qué rico que en un capítulo nos abran espacio también para conversar de eso. Si tú te estás tomando productos laxantes para, digamos, el proceso de evacuación, lo que estás haciendo es que se te pierda la flora intestinal y la gente es feliz, perdí 1 kilo y ahí se le fue el 1,5 kilos que pesa la microbiota. Entonces, ojo con eso, hay que saber muy bien. Y esto, la evidencia nos dice, pues básicamente que en las intervenciones que se hacen con el consumo de té, en 12 semanas se muestra, digamos, una mayor tendencia hacia la disminución de peso, de grasa corporal, siempre y cuando, ojo con esto, la epigalato-catequina mantenga 100 a 460 miligramos al día. Y ahí les queda la tarea, les dejé el estudio para que yo sé que ustedes son bien interesados en este tema y vale la pena que lo digan. O sea que invitación número 1, alimentación responsable, suplementación responsable, porque hoy en día la gente está en el afán de volver a recuperar el peso que tenía antes de la pandemia, pero lo están haciendo en forma que no debe. Por eso quise traer ese pequeño datico del té para que sean ustedes muy cuestionadores de cuál es el que se están consumiendo y cómo puede eso afectar su tránsito intestinal también. Bueno, y aquí pues en breve, hacer compras responsables es muy importante para hacer la parte de una intervención alimentaria y nutricional. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy la invitación no es, mi invitación para todos ustedes es que en casa, en lo posible, puedan llevar a cabo planes de alimentación con lo que le gusta a la familia, con lo que tienen de tolerancias, que ustedes mismos se conozcan y que hagan una intervención en casa saludable. ¿Para qué? Para evitar entonces también pérdidas y desperdicios. Y ojo, porque muchas veces en las casas se lleva una alimentación a la carta. Yo le hago las papitas fritas a mi niño, preparo la hamburguesita para mi esposo, y ojo donde se lo están comiendo, porque el comedor pasó a ser digamos, un punto aparte, un escritorio en los hogares, donde básicamente entonces el niño come en la tablet, el papá come por allá en un rinconcito pegadito del computador, la mamá viendo televisión. Entonces hay que volver también a esos espacios de familia en comedor. Si tenemos la oportunidad económica, aquí tenemos entonces comprar los alimentos de una forma consciente, y yo siempre hablo de una alimentación con propósito. Y la alimentación con propósito es que nos vamos a llevar a la boca, pensarlo antes de, para evaluar esa ingesta alimentaria, qué es lo que me estoy consumiendo. Tener en cuenta, ya lo mencionamos, de 5 a 9 porciones entre frutas y vegetales
para hacer esas mezclas interesantes con esos colores que nos ofrecen los vegetales y aprovechar esos antioxidantes. Importante también, ya sabemos que muchos de los nutrientes que están en esas fuentes vegetales y digamos, de verduras, específicamente se van generando pérdidas desde la misma cosecha, almacenamiento, congelación, descongelación, y eso hace también que no haya una calidad nutricional y necesitemos de pronto acudir a una complementación nutricional. Esos métodos de cocción siempre se recomiendan al vapor. Hay estudios que hablan que la fritura logra concentrar los nutrientes, pero queda una carga de lípidos en esos alimentos que van a generar también algunos efectos secundarios, y ya sabemos entonces la importancia de una buena práctica en la manipulación de los alimentos. Y aquí en breve, solamente dejarles como un brochazo de cómo hablar de alimentación balanceada, variada, que me dé como una expectativa diferente. Y por eso les decía a ustedes, no volvernos monotemáticos. Miren, hoy en día en el ámbito deportivo se está hablando más de esa manipulación del plan de alimentación hacia la concentración de nutrientes y que haya un equilibrio entre esos macronutrientes. O sea, concentrar los micronutrientes es permitir que ese deportista o esa persona en casa logre integrar entre proteínas y vegetales una carga nutricional más alta. Entonces, invitar a la gente a que se haga, por ejemplo, de una forma más divertida los huevos, una forma más nutritiva los huevos. Hacer acompañamientos especialmente con alimentos que tengan más carga de fibra, arepa, especialmente de maíz. Tenemos fibras, digamos, dentro de los panes, que no es el pan cafecito, sino el pan que viene con avena, que viene con salvado, con nueces, con semillas, para que nos aporten también la buena porción de fibra. Alternativas como hacerse una buena colada, o yo no sé cómo lo llaman allá, pero la mezcla de avena con bebida vegetal o leche, hacer esas combinaciones también donde se pueda enriquecer la alimentación y obviamente hacer un buen acompañamiento con fruta. Dentro de los refrigerios no nos cansaremos de sugerir nosotros como nutricionistas incluir siempre la porción de fruta, y hoy en día para el control de peso estamos sugiriendo también que en esos refrigerios también se incluyan los vegetales, es decir, una porción de aguacate que acompañe de pronto una mezcla que tú hagas de guacamole y unas rodajas de zucchini o pepino, que haya, por ejemplo, esa interacción entre los diferentes grupos de alimentos. Insistimos, cada uno de ellos va a tener un aporte muy significativo entre vitaminas y minerales. De los almuerzos, pues, de las diferentes regiones de donde nos están viendo, yo creo que pudiéramos hacer un popurrí de diferentes alternativas, pero siempre la invitación va a ser: colorea tu alimentación. Es decir, dale protagonismo a lo que son los vegetales en las comidas principales. A nivel mundial se trabaja mucho lo que es el plato saludable, donde te hablan de que la mitad del plato debe corresponder a la ingesta de verduras de diferentes colores, que esté la porción de proteína, y puedes tener vegetales que representen diferentes colores, una porción, digamos, de mezcla de carbohidratos con proteína, y aquí la fuente de proteína también con vegetales. Puedes tener un bol de verduras con proteína, una mezcla directa de vegetales sin carbohidrato o con carbohidrato, dependiendo la necesidad, y dependiendo del requerimiento nutricional, brindar alternativas entre unas bebidas saborizadas o, de ser el caso, que muchas veces nos toca programar los jugos naturales. Mezcla de verduras salteadas con alguna crema, y aquí nuevamente vegetales. Esa mezcla de vegetales crudos, vegetales cocidos, aumentan un perfil también de fibra y de nutrientes bien importantes también para la salud. Y tenemos algunos ejemplos de cena. En esas cenas donde les decía que repetíamos lo mismo del desayuno o nos volvimos desayunadores por la noche, aquí estamos invitando a la gente. De pronto en México creo que el término cena es como al almuerzo, puede que estemos hablando un poquito del lenguaje diferente, pero lo que les quiero decir, el momento de comida de la mañana, del mediodía y de la noche, que pueda permitir la ingesta de algunos grupos de alimentos. Y algunos ejemplos están tener una fuente de origen animal, que puede ser el pez, pollo, carne,
donde haya una mezcla de carbohidrato, está también la forma de la tortilla con una mezcla de vegetales, vuelve el bol. ¿Cuál es la invitación? A todos los que están conectados en este momento, enriquezcan su alimentación en horas de la noche. Pasamos todo el día de un déficit nutricional, calórico y en cuanto a vitaminas y minerales también, que necesitamos recuperar algunos minerales, entre ellos el magnesio, que se requieren tanto para horas de la noche. Y aquí tenemos un testimonio, vuelve y juega ahí mis pacientes, arranca un tratamiento nutricional, ya ella en el proceso que lleva de nutrición, no les voy a decir que esto es ayer, esto ya lleva ratico, ya me sirven las prendas, que hace 2 meses no. Gracias, Zuleima, podemos encontrarnos en estos días, ya estoy ansiosa porque veo que está funcionando. Peor, me da susto fracasar, siempre está el temor cuando se están haciendo cambios en este proceso. Así que, muchachos, recomendaciones, pues básicamente una de ellas es, antes de tomar la decisión de consumir esos grupos de alimentos, de pronto estás accediendo hoy o por domicilio o porque estás en un proceso, digamos, de depresión, de ansiedad, de angustia con el tema alimentario, es preguntarte claramente si tienes hambre. Esa es la primera pregunta que debes hacer. Planifica tu alimentación, piensa en términos semanales, no en términos diarios, esa es una invitación. Tómate el descanso para tomar el té. Pregúntate, ¿cuál es ese té que hoy en día sabemos que tiene muchos antioxidantes? No lo consideren solamente para la pérdida de peso, de verdad que tiene unos indicadores bien interesantes desde el ámbito de la salud y el bienestar. Consumir alimentos que te ocupen preparación, ojo con las sobrecitos, sopas de sobre, todo lo que ya nos están vendiendo en precocidos, toda esta serie de alimentos que también nos lleva a un capítulo para hablar de esas sustancias que también están aumentando situaciones a nivel a nivel intestinal. Incluir más frutas y vegetales, programar las comidas virtuales con amigos, con tu equipo de deportistas. Hey, ¿cómo estás preparando los omelets? ¿Qué receta nos puedes compartir hoy? Yo sé que ustedes saben de esto cantidades, o sea que vale la pena hacer estrategias educativas para todos ustedes. Realizar ejercicio físico y respirar pausada y tranquilamente. Digamos, es que se siente uno como a las carreras, pero abrebocas, por así decirlo, o esta pincelada que los lleve a ustedes a empezar a tomar conciencia de qué de lo que acabamos de mencionar ya estás haciendo para empezar a dar el visto bueno. ¿Qué creerías tú que se debe mejorar y se debe profundizar para entrar a hacer ajustes? Créeme que seguramente quedaron muchas cosas por decir, pero vale la pena que ustedes mismos hagan ese checklist y empiecen a evaluar cuáles son esas necesidades. Eso es del ámbito alimentario, y ya sabemos que no está por fuera la parte deportiva, y aquí sí los dejo con Henry para que les comparta este fragmento. Bien, definitivamente, pues sé que en la charla pueden haber muchos colegas desde el entrenamiento deportivo, desde la actividad física, y probablemente pues esto lo conocen a cabalidad, pero entendiendo que hoy la presentación está dada para personas en general, con datos muy básicos, que probablemente pues hoy el conocer que las capacidades físicas en tiempos de cuarentena, hay estudios que han demostrado que en 5 semanas de desentrenamiento hay un aumento de la masa muscular, hay un aumento de la masa grasa y un aumento del perímetro de la cintura, que se asocia con una disminución del consumo máximo de oxígeno y una disminución de la tasa metabólica en reposo. Por lo tanto, en resumen, los procesos de entrenamiento y la reducción de ellos por la cuarentena, pues definitivamente trae un aumento de la masa grasa y por ende, pues tasa metabólica bajita, y eso va a llevar pues a un aumento de todo el perímetro de cintura, y que sabemos en la parte deportiva cómo incide esto en el rendimiento deportivo. Profe, sí, me disculpa que le interrumpo porque sé que lo que viene es muy bueno. Sí. Y va bien puntualizado. Pero hay una pregunta que yo la tenía también en mente, porque dicen, bueno, hay muchas personas que con esta pandemia no comen 3 veces al día. ¿Y de qué nutrición podemos hablar si comen hasta a veces una sola vez? ¿Qué podemos recomendar en este caso? Yo sé que de repente lo más fácil es hay que ir a comprar, pero es difícil, ¿no?
no hay trabajo, poder adquisitivo bajó, los nervios, todo eso afecta. Entonces, es algo que yo creo que todos los que estamos aquí presentes tenemos esa incógnita, que nos gustaría desde el punto de la nutrición, pues nos pueden apoyar. Ok, Gabriel, miren, para todos, es una situación que pone, digamos, en jaque lo que es la dinámica y los principios de la alimentación y nutrición. O sea, ya de entrada se están violentando los principios de la alimentación y la nutrición. Hablar de alimentación balanceada en un hogar donde hay escasez y hablar de alimentación variada en un hogar donde no hay acceso económico, siempre te va a poner una situación compleja y un talón de Aquiles para hacer un ajuste y llenar las necesidades de ese hogar. Pero yo quiero que ustedes me entiendan cómo lo quiero describir, y es de la siguiente manera. No podemos entrar a prescribir un plan de alimentación específico que no alcanza a reunir todas las características alimentarias y nutricionales si no contamos por lo menos con lo que nosotros en Colombia llamamos la canasta básica alimentaria. Por eso, Gabriel, y para todos, aquí en Colombia se conoce un término que se denomina dualidad de la alimentación y la nutrición. Y esa dualidad me lleva a evaluar porque una persona donde no hay recursos económicos accede a una comida al día y tiene sobrepeso. Porque una persona que come el desayuno almuerzo, porque así sucede, desayuno almuerzo es una comida o almuerzo comida es una comida, y eso te lleva casi que a decir hasta dónde el cuerpo hace procesos adaptativos para poder cubrir ciertas necesidades. Entonces, ahí tendríamos que individualizar el caso para entrar a determinar, uno, que no podemos hablar de balance, o sea, alimentación balanceada, pues obviamente que no. Equilibrada, obviamente que no. Entrar a subsanar esas necesidades, Gabriel, y todos tendríamos que estar hablando de una canasta básica para cubrir un porcentaje del requerimiento nutricional, porque eso es lo que hacen algunos hogares. Buscan la manera, nosotros como nutricionistas en el ámbito comunitario, en el ámbito de la alimentación y nutrición, cubrir un porcentaje de ese requerimiento nutricional. Ahora, cuando los niños estaban institucionalizados, que recibían la alimentación, ¿qué pasó con esa alimentación si ya no va a estar en casa? Se supone que los entes gubernamentales están ofreciendo el porcentaje equivalente al requerimiento nutricional ahí. De pronto, no puedo plantearles soluciones a esos casos porque necesitamos puntualizar la esfera donde se encuentra esa familia, la dinámica de ingreso, de qué manera la población puede recibir alguna ayuda, porque yo entiendo lo que me están tratando, lo que me están preguntando, pero no tendría la solución, ni les podría decir, tranquilos que a nivel deportivo, con una sola comida, va a rendir. Puede que rinda, porque el cuerpo también hace sus adaptaciones fisiológicas, pero poniendo en riesgo en ese proceso algunas estructuras que sabemos que mantienen en equilibrio el organismo. Entonces, de pronto no van a encontrar la respuesta a que ese cuerpo se va a ver beneficiado, sino que hay unos cálculos que hacemos para llenar un porcentaje del requerimiento nutricional en una población específica. No, doctora, muchas gracias. Yo sé que todos los que estamos aquí presentes, y hay parte de Venezuela donde esto sucede en pandemia, no pandemia, y quieren escuchar esa palabra como que de dirección. No una solución, pero hay una dirección que ellos puedan de repente tomar y que cuando ya se plantee que tengan poder económico, pues puedan entrar a algo balanceado. Claro, ve, Gabriel, y uno quisiera decirles, mira, con un bulto de harina de trigo, haz una distribución calórica de lo que necesita tu familia en tales preparaciones. O haz una distribución con lentejas, que de pronto es el acceso, digamos, de las leguminosas a las que más fácilmente de pronto puede acceder una población, de X o Y características para que hagas mezclas con arroz. O sea, se vuelve, porque les quiero contar, Antioquia
Antioquia, Medellín, tiene unas regiones cercanas, en la periferia de la ciudad, donde hay escasez. O sea, de pronto, Gabriel, que está aquí en la ciudad en este momento, ves en la rutina del día a día como el fácil acceso, pero cuando uno visita las periferias, se da cuenta que no hay agua potable, se da cuenta que no hay acceso. Hay programas en las plazas de mercado donde todos los miércoles a las 10 de la mañana pueden hacer una fila largotota y la gente puede acceder a frutas y a verduras. Y muchas veces, por pena y por vergüenza, la gente no accede a esos programas. Pero acceso a los alimentos, en la ciudad les estoy hablando aquí, pero de la periferia hay gente que dice, no voy, ¿cómo voy? ¿Cómo voy a ir allá, a ese sitio? Pero uno respeta esa posición, ¿cierto? Pero programas de alimentación y nutrición desde la ciudad hay estrategias para el acceso a los alimentos. De pronto para cubrir todo, no, pero sí hay acceso a los alimentos. Pero tenemos donde no hay agua potable, donde todavía hay pantano para uno caminar, un lodo rojo, donde también hay escasez. Pero como les digo, hay estrategias, hay actividades que se pueden, a la gente se le invita para que acceda a esos programas de alimentación y nutrición. Incluso es posible ajustar todo un plan de nutrición si se tuviera una canasta básica fija. Por lo tanto, pues sabes que mensualmente o el gobierno o a través del dinero que gano, pues tengo acceso a tanto de papa, yuca, harina, en fin, todo un esquema de alimentación básica, pero también entendiendo que hay muchas ciudades o países que definitivamente eso va a variar de acuerdo al acceso de esos alimentos. Entonces, es bastante complejo decir que a través de ello se va a lograr un balance y un equilibrio en la alimentación. Sí, me permiten participar un segundito. Yo tuve una anécdota con este tema. Y casualmente hice un pequeño artículo en una página web de un periodista deportivo donde pues hacían esa inquietud, ¿no? ¿Cómo la preparación física se mantiene? Que quizás el proyecto principal de Camino a las Grandes Ligas es la preparación física aplicada al béisbol menor. ¿Cómo se mantiene? Y en función de eso, pues la necesidad es la madre de la creatividad. El escrito que yo elaboré fue relacionado a cómo los equipos de béisbol pudiesen unirse para crear compras. Por ejemplo, si el equipo de béisbol Cubs, por ejemplo, los padres se dicen, mira, ¿cuál es tu consumo de tomate a la semana? ¿Cuál es tu consumo de cebolla? ¿Cuál es tu consumo de granos? Entonces, ya la organización como tal, el presidente del equipo como figura jurídica, tocarle la puerta a una tiendita de chino, a un amigo de la esquina de la bodega, a un supermercado, tocarle la puerta ya como organización, no como persona, sino como organización, como figura jurídica y decirle, mira, nosotros somos el equipo X, el equipo COPS, el equipo Los Ositos. Yo soy el presidente aquí están todos los papeles que dicen que yo soy presidente, participamos en esta liga. Tenemos 14 niños que tenemos que alimentar. ¿Cómo hacemos para que tú semanalmente me distribuyas 40 papas, no sé qué, y me des un buen precio para alimentar a los niños? Y a partir de ese momento, los padres se pudiesen comprometer con un presupuesto quizás más flexible, el acceso, en vez de comprar el kilo de papa, de repente comprar 3, pero pudiese uno lograr sensibilizar a un gerente y sensibilizar a personas a favor de un grupo de niños, porque esta situación ha generado que ambas caras de la moneda se manifiesten, la avaricia y el egoísmo por un lado, pero el humanismo y la solidaridad por otro lado. Entonces, apostar a eso. De repente, el primer supermercado me va a decir que no, en la medida que yo me disponga a buscar una solución. Alguna persona va a decir que sí, y de repente el equipo puede tener un beneficio semanal donde los padres de una u otra manera puedan ayudarse en lo que pues uno puede llamarlo como un capitalismo colaborativo, ¿no? Todo depende del dinero, pero de cierta forma todos nos colaboramos. Y siendo nosotros representantes de niños que pagamos todos juntos por un uniforme, que pagamos todos juntos para pelotas,
para diversidad de indumentaria deportiva, pues reunirnos para hacer lo mismo, en este caso para comprar el saco de papa, el saco de cebolla o ir pagando los alimentos que de una u otra manera algún supermercado pudiese facilitar. Y en esa dinámica te garantizo que vamos a conseguir personas que se sumen y que de repente digan, mira, mi presupuesto semanal salió la cuenta a $20, pero yo puedo poner 40 y esos 40 pueden ayudar a otro niño del equipo un poquito más. Entonces se puede buscar una alternativa de comprar como figura jurídica y no como persona, y que en esa figura jurídica, pues el papá que se atrase o que tenga más dificultades, el resto de los papás pudiese de cierta manera apoyar, y ya sería acordar la recepción y distribución de esos alimentos como si fuese una práctica de béisbol. Van al campo y cada quien se lleva su bolsa o su saco y pues se hace una distribución lo más equitativa posible en esa colaboración como equipo, ¿no? Claro, Ray. Mira, mil gracias por tu intervención y quería aportar algo ahí en ese tema. Por eso les decía al inicio, hagan una encuesta, un test frente a la dinámica alimentaria en cuarentena. O sea, eso no les quita mucho tiempo. ¿Cómo se está dando el patrón alimentario? Aunque usted lo conozca, pero no lo dé por hecho. Que muchas veces damos por hecho, no, damos por hecho. Desayunó. Desayuno, ya sé que desayunó, quedémonos todos porque ya sabemos en Venezuela cómo está la situación. Eso desayuno, no demos por hecho, es mi invitación. Tomen un patrón de referencia, eso se llama frecuencia de consumo, si aquí hay uno de mis colegas que vale la pena implementar como estrategia para conocer. Por eso les decía, y a modo de excusa, de pronto también lo manifestamos en términos de que es rico conocer el panorama para poder entrar en materia con algunos de los temas que seguramente ustedes también han visto en necesidad. Así que... Hay complemento lo de Ray, y por aquí Antonella también nos daba una precisión frente a lo que voy a hablar. Cuando hablamos de alimentación balanceada, uno piensa que es muy caro, muchachos. Y definitivamente es tener también los principios financieros. Y en algún ejercicio que hice con unos estudiantes, nos fuimos para una plaza aquí en Medellín que se llama la Plaza Minorista, digamos que es una plaza secundaria a donde llegan todos los alimentos de la ciudad. Por lo tanto, nos fuimos con 1.000 pesos para comprar frutas. Y por lo tanto, pues, en una cantidad de estudiantes, pues, quienes llegó con una sola fruta y llegó con un durazno, otro llegó con un melón, pero yo les decía que hoy el hacerlo balanceado no quiere decir que vas a coger las frutas y las verduras más exóticas. Por lo tanto, acceder con 1.000 pesos acá en Medellín, tranquilamente vos tenés una naranja, tenés un banano, tenés un mango criollo y posiblemente podés repetir las mismas frutas, pero con 1.000 pesos podés tener 4. 3 limones, por ejemplo. O 3 frutas. Entonces, a eso voy, que en cierta forma, si adjuntamos lo que dice Ray como corporación, pero ir a un sitio donde financieramente me baje el costo, pues definitivamente podemos hoy garantizar para los deportistas pues un rendimiento. Y complementando lo que dice Zuleima, en algún momento hablando con Gabriel el grupo, es que muchas veces usted lleva una planificación del entrenamiento muy adecuado, pero no conoce las condiciones alimentarias del grupo y por lo tanto no estás evaluando también esa condición. Agradecidos de verdad. Yo creo que hay mucha gente aquí por el chat diciéndole que muchas gracias, respondieron mi pregunta, excelente. Y tenemos una intervención para continuar de Janet Cardona. Adelante, Janet. Janet. Ya levantó la mano, pero como que no, o tiene problemas con el internet. Bueno, yo creo que podemos continuar. Vamos. Sí, Janet no me bajó la mano. Oh, ahí está todavía, pero no. Nos hace señitas, Gabriel, en cualquier momento. Excelente, continuamos, no se vayan, esto sigue. Ok, este es el complemento. Recuerden que tenemos a los dúos dinámicos bautizados el día de hoy. Muy bien, muchachos. Entonces, complementando acá los servicios y la capacidad física en el tiempo de cuarentena,
esto produce una disminución importante en el glucógeno en el músculo y que afecta lógicamente los efectos o los esfuerzos explosivos. Entonces, entender este principio a nivel de la fisiología, pues lógicamente es entender hoy cómo en algunos momentos de la pandemia se hicieron muy populares, muy en redes sociales, los ejercicios HIIT. Por lo tanto, pues no estoy en contra de ellos, pero lógicamente si entendés desde el principio fisiológico, pues es entender de que tiene que haber una regulación. Entonces, era importante ahí. Cambios en tiempos de cuarentena, pues volvemos y reiteramos un aumento de la masa grasa a nivel corporal. Lógicamente esto se puede dar de acuerdo al tipo, a la forma física, que ya tenemos dos, Sí. la forma ginecoide Y la androide. y la androide, o sea, lo que llamamos la forma pera y la forma manzana. Bien, también tenemos un aumento del perímetro de cintura. Vuelvo y reitero, esto debido a la disminución del máximo consumo de oxígeno y a la reducción de la tasa metabólica como tal. También hay una disminución de la densidad ósea dada por la reducción del ejercicio y lógicamente por toda la poca exposición que tuvimos al sol o que tenemos todavía la poca exposición al sol. Hay una alteración de la masa muscular con modificación en la distribución de algunas fibras musculares porque baja el ejercicio físico, pues lógicamente esto se va a ver alterado por tal motivo. La musculatura se acorta y se pierde la elasticidad. Definitivamente esto entendemos que es un principio del ejercicio, un principio del entrenamiento deportivo que aplica desde la física y es lo que no se mueve, se pega y se atrofia. Entonces ahí entendemos que eso también pasa en esta cuarentena y se ha constatado una disminución en el consumo máximo de oxígeno en el 21%. Y eso a nivel deportivo, muchachos, es una cantidad enorme y lógicamente pues hoy en muchas esferas deportivas, en muchas modalidades deportivas, hoy con el ánimo de empezar la parte competitiva y lógicamente pues vemos el rendimiento y la calidad de estos deportes en su ejecución precisamente por la premura de esos inicios. ¿Listo? Y lógicamente el aumento de la frecuencia cardíaca, problemas de la recuperación y la frecuencia cardíaca tras el esfuerzo. Entonces, hay unos datos ahí que desde el ejercicio y la actividad física son importantes considerar para hacer una buena planificación del ejercicio. Quiero aportar algo ahí y que seguro también vale la pena que ustedes consideren la aparición de lesiones musculares o lesiones deportivas. Al inicio del entrenamiento o del inicio de la práctica deportiva, porque hay que hacer un proceso de acondicionamiento que ya Henry también les va a mencionar, que requiere además de esa baja exposición al sol. Es bueno que ustedes sepan que muchos de los deportistas de alto rendimiento son suplementados con vitamina D, porque cuando se hace por bioquímica, se extrae sangre para hacer exámenes de laboratorio, se han encontrado niveles de insuficiencia de vitamina D en deportistas de alto rendimiento. Esa baja exposición al sol también genera eso. La disminución también de algunos alimentos fuentes de esta vitamina llevan a que muchos deportistas o las personas del común y corriente estemos expuestos a un factor de riesgo que hace que se disminuya la densidad ósea. Así que vale la pena también reforzar entrenamiento versus alimentos fuentes de vitamina D para mejorar esa densidad ósea. Bien, acá pues muchachos, no he encontrado un tapabocas que sea apropiado para hacer ejercicio. Y la inversión hemos hecho bastante dinero en comprar uno y otro para encontrar ese que realmente se sienta uno cómodo y satisfecho en el momento de hacer ejercicio. Pero precisamente por eso, porque no hay un buen intercambio gaseoso y eso en cierta forma pues dificulta el rendimiento deportivo y por tal motivo pues cada uno de ustedes desde el ámbito del entrenamiento y la actividad física pues se ve uno obligado a reducir esa exigencia o esa intensidad frente al ejercicio. Y pues acá eso fue una noticia que pues, lógicamente confirma esa relación de hacer ejercicio con tapabocas y no hacerlo con tapabocas. Lógicamente, que no les estoy diciendo aquí que vayamos a hacer sin tapabocas,
Lógicamente hay que tener esos criterios de bioseguridad muy claros, pero también entender que como en el ámbito deportivo como entrenadores tenemos que también ser consecuentes en la intensidad del ejercicio con que estás trabajando. Bien. Eso es algunas recomendaciones. Lógicamente, pues mantener mínimo 2 o 3 veces a la semana un acondicionamiento físico. Esto definitivamente tiene que estar ligado a una regulación, una progresión del ejercicio con relación a las capacidades físicas de la persona. Y pues terminando aquí esta pequeña intervención, pues el ejercicio físico practicado de manera regular y de forma apropiada es la mejor herramienta hoy disponible para fomentar la salud y el bienestar de la salud de la persona. Entonces, hoy tenemos en nuestras manos pues una pastilla que definitivamente en toda esta etapa de confinamiento, esta etapa de cuarentena, de pandemia, pues es relevante en el manejo de la enfermedad, pero también que no se vuelva una enfermedad por no tener una regulación, una progresión frente al ejercicio. Oh. Algo le pasó a la diapositiva de la dieta COVID. Deme un minuto, por favor. Vamos No se preocupe que aquí no hay profesionales en esto. Denos aquí, bueno. esto en directo. Esto es en vivo y en directo. Eso es en vivo. Mire, si sale un pelotazo, un desbol en un juego, eso forma parte del juego. Así que no. A ver si la ajustamos o dejamos de compartir y la ponemos en modo diapositiva. Ajustamos acá un segundito. Muy charro como salió. Simplemente queríamos ahí para que la mostremos así. Sí, la vamos a mostrar para que ustedes sepan que sí existe alguien interesado en conocer la dieta COVID. Pues hagámosle. Dieta COVID. Se las voy a enseñar y aquí sí, mejor dicho, ustedes van a tomar nota. Dieta COVID que no es coba, dice uno. Miren, esto sale después de haber estado en una capacitación con un endocrino y en esa intervención habló mucho de las vitaminas, los minerales, toda la alimentación. Y resulta que él decía que la dieta COVID no existe. Ay, yo me dije, yo voy a contradecir ese argumento. La dieta COVID sí existe. Y ahí la tienen ustedes abreviada, muchachos, y para las personas que nos están escuchando. Esa dieta COVID es conciencia alimentaria. Con los recursos que tengamos en ese momento, ya entendiendo la atmósfera de pronto de la situación, la dinámica. En cuanto al acceso, en cuanto a la forma de preparar los alimentos, porque aquí nos podemos estar encontrando personas de diferentes culturas, de diferentes formas de preparar también los alimentos, pero que tomemos conciencia de qué es lo que estamos consumiendo. Que lo hagamos de una forma ordenada y planeada. Les mencionábamos acerca de, en lo posible, hacer una planificación de la alimentación en la familia, no dejar en el aire esa posibilidad de ser más creativos y de unirnos en una estrategia alimentaria a nivel del hogar, que sea variada y balanceada en medio de las posibilidades, obviamente, en este concepto, pues hablando de la posibilidad de acceder a los alimentos de diferentes colores, a las frutas y los vegetales. Vuelvo y les digo, aquí nos quedamos corticos para hablarles de cada ítem, pero especialmente de la importancia de los antioxidantes, que sea intencional, lo que yo les hablaba ahorita, de una alimentación llena de propósito. Nosotros tenemos criterios desde cada grupo familiar. Hoy veo como 46 equipos conectados. Entonces uno dice, si ya de 46 personas que ya conocen algo de alimentación y nutrición, seguramente alguno de estos principios, si ya los está cumpliendo, algo favorable ya le está llevando a la familia. Si te falta complementarlos o digamos, por no acceder a los alimentos o por, digamos, no tener la posibilidad de variarlos, seguramente una cuenta de cobro el cuerpo nos va a pasar y que aumente tu bienestar y te dé vida. O sea, estamos hablando ya de una alimentación cargada de vitalidad. Buscamos la manera de que realmente esta etapa de confinamiento que puso en parálisis la situación financiera, social, de todo el mundo, de todo un planeta, por lo menos hagamos cada uno desde el núcleo familiar esa dinámica que nos permite la alimentación y la nutrición, alcanzar algo de bienestar. Nosotros siempre nos apoyamos en filosofías del bienestar que están documentadas y esa filosofía va ligada
a la alimentación, al ejercicio, a un buen descanso, a un nivel de pensamiento también positivo y que nos permita también complementarla de ser necesario con vitaminas y minerales. Así que para nosotros esto es por lo menos como un abrebocas, un brochazo de seguramente muchas de las cosas que ustedes quisieran haber escuchado, pero tenemos un espaciecito para que podamos socializar esas preguntitas que estaban ahí, Gabriel, en el chat. Todo el mundo, más que pregunta, es agradeciendo. Gracias por las direcciones, muy interesante. Desde acá de Perú, saludos, Ecuador, México. Todo el mundo, de verdad, encantado con esa ponencia. Gabriel, ahí levantó la manito Mauro. Dame un minutico, Mauro, que alcancé a ver una preguntita por allá arriba que estaban hablando de ectomorfo. Recuerden que Correcto. en esa parte de la clasificación del tipo físico se requieren de un proceso de medidas diferentes. O sea, la antropometría no es ese cuadro que les mostramos. Eso es una tabla de autopercepción. ¿Cómo te estás sintiendo hoy en cuarentena versus la distribución de tu grasa corporal? Entonces, para que ustedes sepan, eso es simplemente una guía para identificarlos. Pero para hacer la clasificación del tipo físico, necesitamos tomar perímetros y diámetros. Esos diámetros se toman con un equipo que se llama pie de rey. O sea que si yo necesito hacer una valoración antropométrica profunda para saber si eres mesomorfo, ectomorfo y conocer cuál es ese patrón de distribución de masa muscular, o si no lo tienes porque eres un ectomorfo, eres muy delgadito. Por ejemplo, Ray decía, yo soy muy flaquito. Entonces yo ya lo tengo por allá como un ectomorfo. Uno dice, entonces ahí tenemos un ejemplo, pero mire, queremos es que quede claro de que la imagen es una simple guía, pero nosotros somos unos abanderados del tema antropométrico, o sea, nos gusta la toma de medidas corporales. De hecho, trabajo con un equipo de impedancia bioeléctrica en mi consulta, pero con todo y todo, adipómetro. O sea, siempre defendemos la antropometría, pero queremos que entienda que era un cuadrito básico porque obviamente nos toca tomar perímetro de muñeca, tomar el diámetro biepicondilar, nos toca hacer un montón de medidas para conocer a ciencia cierta cómo se está dando tu distribución de la composición corporal. Incluso fue, porque estamos como en el medio de que estamos hoy en seminormalidad, pero cuando se cierran las puertas en absoluto, fue una herramienta muy práctica en hacer esas atenciones virtuales, donde el paciente o el deportista no tenía ningún elemento antropométrico ni pesa, por lo tanto, a través de esa imagen, pues definitivamente podíamos hacer esa evaluación de la composición corporal, siendo entre comillas subjetiva, pero de ahí nos apoyamos para hacer toda una planificación desde la alimentación y desde el ejercicio. Y lo mismo sucede, o sea, Henry fue mi modelo estrella en unos videos cortos que hicimos para el proceso de medición. Las piernas peludas de mi esposo rodaron por todos los pacientes míos de nutrición en cuarentena para enseñarle a la gente cómo se tomaba un perímetro de pantorrilla. O sea, nos tocó volvernos creativos para que la gente así tuviera un metro de costura. Me van a disculpar mis colegas nutricionistas, pero miren, era la única manera. Si yo les mostraba una cinta métrica técnica como se las mostraba Gabriel en clase, si yo tengo una cinta métrica con todas las características, la gente va a decir, no, yo no tengo eso. ¿A qué horas mido yo eso? Pero mínimamente, con lo que tuvieras en casa, ¿cómo entender? O sea, buscar ese acercamiento con la gente para que no se sintiera que estaba en casa solo, un programa de alimentación y nutrición. Pero, o sea, tenerlo a él para tomarle el perímetro del brazo, tomar el perímetro de abdomen, son herramientas. Pero entonces queremos es que sepan, estén tranquilos, es una herramienta de trabajo solo de autopercepción. ¿Listo? Yo, antes que el caimán ese o el tigre que está callado por ahí, que se llama Ray Kepler, que no lo conozco en este momento, debe tener un bote de preguntas. De verdad, esto es increíble. Yo sé que aquí hay muchos papás que tienen niños pequeños
y al salir a la pandemia, al hacer deporte, correcto, muchos van a querer como que abordar ese punto nutricional, correcto. ¿Qué podríamos decirle a esos papás, aparte de, por favor, visitar a un profesional nutricionista en este momento? Porque sé que hay muchos que quieren salir, hacer deporte o hacer algo, pero no balancean con la nutrición. Entonces me gustaría que podríamos decirle a esos papás o a esos mismos niños que están en este momento escuchando. O otra cosa, esto va a quedar grabado, se va a montar en la página de Camino de Grandes Ligas, que es la página de Ray Kepler, y que es una pregunta que estoy respondiendo que colocaron en el chat. Ok, perfecto. Gabriel, los padres de familia, los invito a que primero se ubiquen al nivel de sus niños. ¿Qué es ubicarme al nivel de los niños? Guardar un patrón de alimentación que cubra las necesidades de los niños. Nosotros en nutrición utilizamos mucho las manos como medida para el proceso de clasificación y medición de los alimentos. No pretendas que tu niño se consuma unos tamaños de porciones como los del adulto, me hago entender. O sea, el niño debe hacer parte de una alimentación de la familia, la alimentación familiar, pero los tamaños de porción de los niños en términos de vegetales son las 2 palmitas de las manos del niño, en términos de fruta es el puño del niño, en términos de tazón, digamos de sopa, de verduras, de la porción de arroz, es la palmita de la mano, perdón, las 2 palmitas de las manos del niño, pero reflejado en el plato en el que tú le vas a servir. Y papás, péguense de los principios de la alimentación y la nutrición, es que no son diferentes. Estoy hablando de los niños a partir del año que ya inician la alimentación complementaria a partir de los 6 meses y de ahí en adelante requiere unas especificaciones desde la parte nutricional, pero ya la alimentación familiar, de cómo se puede distribuir, tener en cuenta los principios básicos, balanceada, variada, equilibrada, inocua, que tenga esas características específicas. Y a la parte y a la hora de la actividad física, arrancar esos chicos. Sí, definitivamente en la regulación. Yo definitivamente soy un abanderado del equilibrio y la regulación y la progresión del ejercicio. Entonces, eso en cierta forma hoy, esa apertura probablemente crea un desfogue de energía que haya que controlar también. Y a los papás, que a los niños tienen cuántas horas en televisión, yo no sé, ni en las, realmente nosotros ni televisión vemos, pero es en el celular, los equipos pues de cómputo, cuántas horas están ahí y le estás exigiendo que salga a saltar la cuerda, que vaya y trote alrededor del sitio por donde vive. O sea, eso también hay que programarlo, o sea, hay que hacer una planificación del ejercicio, que unido a la alimentación también va a estar asociado con esa pérdida o ganancia de peso o, digamos, de alguna manera, una deficiencia nutricional, como pérdida de cabello, uñas quebradizas, sensación de cansancio, agotamiento. Los adolescentes se están acostando a la 1, 2 de la mañana. Eso es una preocupación generalizada aquí, por lo menos en nuestra región, donde ya no saben qué hacer con estos chicos que se acuestan a las 2 de la mañana, no están comiendo muy bien, etcétera. O sea que hay que mirar muchos patrones y conductas, cómo empezar a intervenirles. Pues bien. Ya va, que no te me vas a activar. No, no mentira. No, continúa, Ray. Continúa, Ray, y hay una pregunta en el chat. Para que la maneje mientras yo coloco todas las redes sociales. Ok, por ahí va. Para las personas que, antes de que se vayan algunas, que a veces en la sesión de preguntas siempre se va gente por una o por otra, esto lo hacemos todos los jueves, tenemos 6 meses haciendo esto y los videos se suben al canal de YouTube de Camino a las Grandes Ligas. Ya Gabriel, que es el mejor asistente técnico que he tenido yo, y no es de béisbol porque no soy manager, pero el hombre es un genio con el Zoom. Ya a Jesús Aparicio, pues le voy a pasar la palabra, pero unas cositas rápidamente. Uno, en el caso de los niños, si no desayuna, por ejemplo, el niño que se acostumbra a no desayunar,
¿qué recomendaciones le daría a ese niño que no le gusta desayunar y qué tipo de desayuno haría previo al almuerzo? Porque empiezan las confusiones de que si le doy esto, después no almuerza. Hay un tema que tiene que ver con las horas de las comidas, ¿sí? Y las posibilidades del niño de poder comer, porque las dinámicas escolares o las dinámicas de hogar a veces son un poco complejas. Eso es uno. Dos, el tema suplementación nutricional. ¿A qué hora se la doy? Si se la doy en la mañana, si se la doy en la noche, que las proteínas digestivas, las proteínas o las vitaminas son mejores con el almuerzo, que son mejores con el desayuno, que con la variedad. Hay una cantidad de conceptos que se manejan, unos por mitos, otros por la ciencia. Queremos escuchar a la ciencia, que son ustedes, para que le brinden a estos padres estas respuestas que tienen que ver con el momento en el que se consume la suplementación después de entrenamiento, antes de entrenamiento. Hay una cantidad de dudas que posiblemente se pudiesen generalizar. De repente habrá casos muy específicos, pero se pudiesen generalizar de cierta forma para darles a ellos una orientación. Y lo que usted dice, esto es un brochazo para por lo menos tener un criterio, establecer un criterio mínimo para filtrar información, o si yo voy a buscar, por lo menos tener una base donde yo apoyarme y soportarme un poco y no ir en cero a enfrentarme al maquiavélico Google, que aquí pone todo el mundo de todo, ¿no? Pasó de ser un amigo ahora a algo que hay que estar pendiente, porque tú no sabes si es verdad o es mentira lo que te están diciendo. Muchas veces el concepto de buscar es un poco complejo. Yo estoy a punto de que hay algo en búsquedas de SEO y todo esto se llama Footprint, donde tú puedes buscar en revistas específicas toda la información relacionada a algo. Entonces te metes en Google, colocas la forma correcta de colocar el footprint y colocas la página web donde tú dices, mira, esta revista es científica, esto es científico. Porque si lo colocas general, aparece gente que de repente hace SEO, pero que no son científicos. Aparece gente que sabe de cómo posicionarse en redes sociales o de posicionarse en Google, pero no necesariamente son los científicos. Entonces, esa respuesta de ustedes me gustaría tenerla para que la escuchemos todos. Bueno, Ray, mira, voy a arrancar por donde terminaste. El Ok, tema de los estudios científicos siempre van a tener también las evidencias, o sea, evidencia tipo A, tipo B, que nos va a llevar a tomar decisiones. Hay que mirar si son estudios clínicos, si son revisiones sistemáticas. O sea, ahí nos toca de pronto a las personas que conocemos en el ámbito del área de la salud y de la ciencia en general, nos toca ser muy cuidadosos porque finalmente necesitamos saber cómo se hizo el estudio para entrar como a hacer el análisis. Y frente a ello, por eso te decía que arrancaba por donde terminaste, es que con el tema del desayuno... se está entrecortando. Hola, hola. ¿Sí? ¿Me escucha? Ahora sí, sí, sí. ¿Se Se escucha? entrecortó de segundo, pero ya está bien. Ok. Entonces, partiendo de allí, es importante que ustedes sepan que siempre nos apoyamos en la evidencia y la evidencia nos está mostrando que el desayuno sigue siendo un patrón importante dentro de la ingesta alimentaria si estamos hablando de un grupo poblacional como son los niños. Ray, es muy importante conocer las características y el patrón de crecimiento de los niños. No se trata de hablar solo de alimentación, se trata de cubrir unos puntos digamos, unos criterios básicos desde lo bioquímico, fisiológico, alimentario y cómo se está dando el patrón de crecimiento de ese niño. Entonces, al padre de familia decirle, es importante que el niño desayune, no es importante que su niño desayune, ojo, necesitamos estar con ese niño de manera individual, conocer sus características específicas, me estabas diciendo, por lo menos desde lo general, mi recomendación es esos niños que están en etapa de crecimiento deben mantener los principios básicos de una alimentación, que lo hablábamos ahorita, balanceada, variada, equilibrada, estructurada, inocua, que reúna unas características específicas de tolerancia, de intolerancia, gustos, rechazos, porque hay que buscar también que la alimentación sea divertida y mantener ese patrón de ingesta de alimentos de acuerdo al tamaño de porción que está indicado para esa población específica. Si en el entrenamiento hay un gasto energético, hay que considerarlo para calcularlo dentro del requerimiento nutricional. O sea que si yo sé que ese niño tiene un gasto energético porque está 1 hora, 2 horas de entrenamiento, lo debemos considerar en ese cálculo que hacemos de calorías y nutrientes. ¿Listo? O sea que un patrón alimentario
que empieza con el desayuno, sigue siendo dentro de los estudios de evidencia, porque ustedes saben que ya hoy estamos hablando de ayuno intermitente, estamos hablando de dieta cetogénica, dieta base plan, o sea, estamos viendo de todo, pero mi invitación, así como tú lo dijiste, acudamos a la ciencia, acudamos al profesional, y antes de generalizar una recomendación, porque yo no quiero ser la nutricionista que ustedes tuvieron hoy y que generaliza todo, le estamos dando unos tips básicos para que ustedes acudan y puedan evaluar claramente. El niño requiere ser valorado. Necesitamos conocer su patrón de crecimiento y saber su estadio de maduración. O sea, que no podemos generalizar. O sea, ahí me quedo, porque un niño tiene que ser manejado como una gestante. La gestante, todo el mundo da recomendaciones, todo el mundo opina, y resulta que esa gestante tiene que pasar por varios trimestres y tiene unas necesidades específicas. Entonces los invito para que a estos niños los valoren y los evalúen siempre un profesional. En términos de suplementación, Ray, eso sí es un mundo. Así lo acabas de mencionar. Y para los niños con mayor razón. Cuando tú me dices, ¿y qué es mejor la suplementación? ¿Cuál? ¿Vitaminas? ¿Minerales? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la periodización de ese suplemento? ¿Por un mes? ¿2 meses? 3 meses? ¿Qué nutrientes específicos se le van a suministrar? ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué necesidades tiene? ¿Va a ser ácidos grasos omega 3? ¿Será que necesita el estómago lleno para que con esos ácidos grasos omega 3 empiece un proceso digestivo diferente y se absorban bien esos ácidos grasos esenciales? O sea, hay que, vuelvo, insisto, individualizar. ¿Para qué? Para conocer la respuesta metabólica que el niño va a tener con esas necesidades de nutrientes, con los alimentos y con los suplementos. Hoy posiblemente, Ray, pasa como el entrenamiento deportivo el principio de la individualización. Entonces, cuando entendemos ese principio y definitivamente aplicamos eso al deportista, pues vemos definitivamente un resultado en el rendimiento deportivo. Pasa también igual en la alimentación. En la alimentación requerimos una individualización de la alimentación conforme sea la necesidad, el consumo y el objetivo de ese deportista o de esa persona como tal. Sí, disculpe, no, continúe. No, te iba a decir que como nosotros somos los comunicadores, o sea, el padre de familia dice, le fue más bien con ese hierro con ácido fólico, le deberías dar hierro con ácido fólico a tu niño. No, le fue súper bien con tal multivitamínico. Necesitamos conocer las características para poder, digamos, evaluar de qué manera ese suplemento puede traer beneficios o, en su defecto, pueda tener algún efecto secundario. O sea, necesitamos conocer la individualidad. Muy importante. Sí, que le iba a comentar eso. Yo casualmente, antes de entrar acá, yo entré un poco tarde porque hay una muchacha que va a unos Panamericanos y ella es entrenadora, estudia y es atleta. Entonces, las dinámicas son completamente diferentes a aquel deportista nada más y se dedica después a estar tranquilo. Entonces, todo esto apunta a que hay que atender la individualidad de cada una de las personas. Sí. Y que no es lo mismo el que es deportista y trabaja de pie o el que trabaja sentado, el que estudia o no estudia, el que le toca trabajar de noche y duerme poco, el que duerme bien, hay gente que hace pesas de noche y se le quita el sueño y pierde el descanso. Hay gente que el ejercicio nocturno lo relaja y lo duerme. O sea, hay una cantidad de variables del ser humano que así tan complejo es él, pues tan complejo es cada uno de nosotros y es muy individual. Así que de verdad que yo súper agradecido con tremenda ponencia y tremenda explicación porque a veces en algún punto, la semana pasada nosotros estuvimos aquí con nutrición y cuando dice, bueno, ya escuché nutrición, pero dice, no, ya va, esto es una carrera y hay especializaciones, o sea, de nutrición podemos hablar 400 jueves seguidos y no terminamos. Sí. Sí, entonces, de verdad que las puertas abiertas para repetir, porque siento que esto es algo que es para educar y mejorarnos. Siento que con tanta tecnología, con tanto avance de la ciencia, nosotros como ciudadanos, como ser humano, tenemos una deuda. Sí, estamos desarrollando cosas mejores que nosotros. Sí.
Sí, cuidamos más a una computadora, a un carro que el cuerpo. Estamos más pendientes de quizás de tener un guante Rowling que el niño quizás lo va a perder en unos cuantos años cuando le crezca la mano y no pendiente de en qué ocupa su tiempo, de crearle hábitos de convivencia en el hogar, de que tenga hábitos de estudio, de bañarse, de hacer tareas, de organizarse, de comer. O sea, hay tantos detalles que usted ha mencionado del crecimiento personal, espiritual. Esas son herramientas que son para la vida y que al final el pelotero es un ser humano y el Sí. niño necesita hábitos. Yo estoy en una zona acá en Panamá donde el gimnasio quizás tiene la bendición de que hemos tenido personas de 36, 37 países aproximadamente y convivir con personas que vienen por 3 años o por 2 años o por unos meses y ver cómo tratan a los hijos y tener tantas diferencias de crianza y tantos conceptos diferentes te hace decir a ti, oye, nosotros tenemos una deuda con los niños, ellos pobrecitos no tienen la culpa de nuestros desastres y nos toca educarnos, nos toca educarnos. Así que para nosotros es una costumbre que todos prendan la cámara, tomemos una foto. Ay, Dígalo, hay no una sé si le pregunta por damos el ahí. espacio a Jesús. Sí, 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 Tiene sí, creo dos sí, que perdón, preguntas. levantó la mano, perdón, Quique. perdón, Jesús Jesús, por aquí. se me fue Jesús, la adelante. onda. Creo que por aquí la hacía Gabriel y dice, ¿qué tipos de alimentos se necesita para el crecimiento? Dice Jesús. Ah, esa era la Ah, pregunta. Aquí la estamos leyendo, sí, será esa. sí, sí, debe ser esa, no veo, Sí, Sí, esa es la que tiene, esa es la única. sí. ok, si Jesús nos está escuchando, Jesús necesitamos No, pero hoy. no te lo ganas de escuchar. Dale, 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 habla. Ahí llegó Jesús. Ya Bueno, lo puedes, escuchamos. Ok, Bueno, continuamos nosotros. Jesús, Ahí, necesitamos todos los grupos de alimentos para el todos. crecimiento. O sea, Equilibrio, balancear. ahí no podemos decir que solamente las proteínas, que solamente los carbohidratos, no. Hay que crear una sinergia en todos los nutrientes para potencializar el crecimiento. Y porque es que no estamos hablando solamente de crecimiento físico, necesitamos hablar del bienestar en todas las estructuras y los sistemas, sistema nervioso, niños que hoy tienen déficit de atención y que están siendo intervenidos ya hoy en día con nutrición funcional. O sea, ya hay formas de hacer intervenciones para los diferentes sistemas y cubrir algunas necesidades. Así que Jesús, todos los grupos de alimentos son necesarios para cubrir esas necesidades. Ahora sí, prendamos la cámara. Cabe destacar que en el chat tienen toda la información del grupo dinámico, el dúo dinámico. Teléfono, correo electrónico, nombres, quien quiera contactarlo en el privado, pues a su orden. También tienen la información del programa de Camino a las Grandes Ligas, el Instagram, YouTube, donde va a estar esta ponencia montada. Y para aquellos que están en Venezuela, ahí está el doctor Fran Heredia, perdón, que los puede atender por aquel lado, que sea muy difícil que la doctora lo atienda por acá por Medellín. Claro que sí. Claro. Ay, pues listo, prendamos las cámaras y de verdad que cada jueves lo disfruto mucho, de verdad que sí. Gracias a todas las personas por mantenerse conectados, por dejar de hacer sus cosas y mantenerse aquí apoyando esta iniciativa que comenzó en México y bueno, ahora se volvió latinoamericana prácticamente. correcto. Felicitaciones, Sí, felicitaciones muchachos, de verdad que crear estos momentos son momentos mágicos. Henry y yo siempre hablamos cuando hablabas ahorita del trato a los niños, Ray, nosotros siempre tenemos una filosofía que se llama trato amoroso, dependiente de la edad que tengas, del género, de la región, siempre trato amoroso. Así que estos sean momentos para ello, para que ustedes se sigan conectando de corazón a corazón. Y sé que la técnica es muy buena, hablar de química,
hablar de lo que pasa en el cuerpo con el glucógeno, qué pasa con un nutriente. Miren que les mencioné ahorita la epigalato-catequina. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo funciona? No. Más allá del término técnico, no nos llenemos de tecnicismo. O sea, entreguemos lo mejor al servicio de los que están hoy conectados para que ustedes sean los verdaderos transmisores de ese mensaje. Para nosotros un placer grandísimo. Gracias por la confianza, por invitarnos y de verdad que felicitaciones a todos ustedes por hacer parte de esa fundación. Gracias, de verdad que sí. Sin palabras, de verdad que cada jueves nos llevamos sorpresa, cada jueves siempre es una experiencia nueva y desde que comenzamos en marzo, pues es un compromiso, cada jueves es un compromiso. Ya esta hora está reservada para muchas de las personas que se conectan y que tienen el jueves ya su clase con Camino a las Grandes Ligas. Y nada, la invitación hasta el próximo jueves y que sigan compartiendo y difundiendo este espacio académico por profesionales que están regalando su talento, su formación. Lo agradecemos muchísimo y lo valoramos muchísimo. Y nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves creo que va a estar, estoy en conversaciones con la posturóloga de Argentina. Ella es la que se encarga de hacer todas las evaluaciones de postura de la selección de fútbol de Argentina. Tuve la oportunidad de conocerla, recibimos una formación de aproximadamente 3 horas. Uso el software de ella para hacer análisis de postura corporal, que tiene varias cosas, no solamente postura. Y Dios mediante, pues estará con nosotros acompañándonos el próximo jueves. Así que, pues nada, este espacio se ha permitido traer gente de nivel que tienen trayectoria como ustedes y como otros que han estado por acá, por esta vía. Señores, feliz noche. A pelar los dientes que viene la foto. Tomen la foto y me la pasan y por ahí nos etiquetan a todos. Pueden colocar las redes sociales y la compartimos. Por ahí hay varias fotos que subí al Instagram. Y pues nada, nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Saludos a todos. Feliz noche, gracias. Armonía dental, saludos. Bendiciones. Bendiciones para Bendiciones, todos. hasta luego. Foto, ¿ya está lista? Lista. Ah, no, pero me agarraste fuera de base. Ah, no, vamos a tirar otra. Ahí está Ya decidieron prender las cámaras todos. Está la gente. Ahora sí hay que tirarlas. Hay 2 pantallas, yo no sé cómo vamos a hacer con 2 pantallas. No. Si prenden todas las cámaras, aparece una sola pantalla. Bueno, prendan por ahí la pantalla, que así nos conocemos, que yo veo todo el mundo me ve, pero yo no conozco a nadie. Correcto. Súper. Listo. Saludos. Hasta Feliz el próximo noche. jueves, señores. Saludos. Gracias.